toda la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura en el programa correspondiente al 7 de octubre de 2023. El programa lo hemos dedicado a la memoria y a la literatura de Pablo Neruda, una de las grandes voces de América Latina en el mundo. Premio Nobel de Literatura en 1971, político, perseguido y autor de frases inolvidables como "puedo escribir los versos más tristes esta noche", que escribió en el poema 20 a la edad de 20 años. Me acompaña en el estudio la maestra Citlali Ríos. Bienvenida, Citlali, es un gusto que nos acompañes esta mañana. Muchísimas gracias, licenciado Pedro Ochoa. Agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar aquí al lado de usted hablando de un poeta tan importante para la lengua hispana. Muchísimas gracias. Citlali es licenciada en Administración, con maestría en Administración en Gestión Pública por la Universidad Iberoamericana y ha sido funcionaria del Instituto Municipal de Arte y Cultura, del Ayuntamiento de Tijuana y de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Baja California. Y en unos minutos más nos acompañará de manera remota el maestro Pavel Granados. Pavel Granados es un importante crítico literario, escritor, y actualmente ocupa el Canal 22, es director del Canal 22 y ha sido también director de la Fonoteca Nacional. Pavel, es un gusto que nos acompañes esta mañana para hablar de Neruda. Pedro, pues muy contento de verte, Citlali, igualmente. Qué gusto estar, bueno, aunque no esté presente allí en Tijuana, pues estoy contento de estar con ustedes, aunque me encantaría estar allá también en Tijuana ahorita. Y no sabes la cantidad de amigos y compañeros que me han dicho que si Pavel estará en el programa, que les encantaría invitarlo a comer. Varios amigos, luego te paso la extensa lista de compañeros que te dejaron saludos muy afectuosos, Pavel. Muchísimas gracias, Pavel. Bueno, en septiembre el mes pasado, en septiembre de 2023, justamente el 23 de septiembre, se cumplieron 50 años de la desaparición física de Pablo Neruda, Pavel. ¿Qué huella nos deja en una breve impresión? ¿Qué nos podrías decir? Fíjate que es un poeta, yo creo que tan presente por todas partes, que empezando porque yo por todos lados en mi casa lo tengo regado. En estos días tú me dijiste que íbamos a hablar de Pablo Neruda, pues yo me puse a buscar por ahí, fui sacando, mira, nada más ahorita lo que pude encontrar pues son una serie de libros que me encuentro y sé que tengo por ahí algunas rarezas bibliográficas de Pablo Neruda, sé que tengo por ahí un discurso en francés en torno a la poesía francesa que escribió Pablo Neruda en los años 30 y que creo que no es tan conocida. Así como me pasa a mí, creo que le debe pasar a muchísimas personas que tienen regados a Neruda, ya sea físicamente por su casa o simbólicamente en sus obras. Hay personajes, yo por ejemplo pienso en José Emilio Pacheco, que en prácticamente toda su obra tiene influencia de Pablo Neruda. Creo que a varias generaciones de escritores les tocó estar a la expectativa de qué iba a escribir Pablo Neruda. Y yo creo que esa biografía que tuvo el propio Pablo Neruda, su propia vida, pues yo creo que a todos nos ha significado algo. Yo diría así rápidamente que ese vaso, ese mar que fue Pablo Neruda se vació sobre toda la lengua española y a todo mundo influyó. Yo creo que incluso gente que no sería muy afecta a decir que tiene influencia de Pablo Neruda, como un Octavio Paz, tiene que aceptar que a lo largo de toda su vida dialogó con su poesía. Y yo creo que es, por otra parte, el escritor que más consistentemente habló de América en su poesía, pues nos dejó como el legado de hacer el discurso americano en la poesía. Y eso habla de la naturaleza, porque Pablo Neruda le cantó al mar. Le cantó a la naturaleza, habla claro. De la persona propia, porque Pablo Neruda le cantó al amor.
pero también a la historia, porque Pablo Neruda le cantó a la historia de América Latina. Yo creo que esos serían los 3 elementos fundamentales de su obra, y le influyó a todos los poetas de América. Yo creo que eso también Pavel, tú has estudiado a profundidad y tienes una antología de la poesía mexicana del siglo XIX, y has estudiado los poemas a los poetas de principios del siglo XX, has estudiado a Amado Nervo. ¿Qué cambió con Neruda? Has estudiado a Darío también, por supuesto. ¿Qué aporta Neruda a partir de ese momento? ¿Cuál es el giro que le da a la poesía latinoamericana? Ay, fíjate que esa es una pregunta buenísima, Pedro, porque fíjate que José Carlos Mariátegui, ¿te acuerdas tú de el primer marxista de América? Sí, cómo no. Escribió unos textos en torno a la realidad americana, un libro de ensayos en torno a la realidad americana, y al llegar al tema de la literatura, dice que la literatura de América, esto lo escribió en los años 20, hace 100 años, dice que la literatura de América Latina se ha dado en la meseta, es decir, en las partes elevadas, que dio es una literatura, las mesetas, te puedo decir, Jalapa podría ser aquí en México la meseta, allá en en Colombia podría ser Bogotá. Sí. Es decir, es la literatura en Chile, podría ser Lima, aunque es un poco, aunque esté en Perú, ahí tiene partes de meseta, y que en cambio el trópico no ha dado literatura. Esa es una cosa que dice Mariátegui, que hay ese aspecto, ¿no? Y que el trópico no ha dado literatura. Esa es una cosa que ha pasado, que el trópico ha ganado espacio en la literatura hispanoamericana. Sí. Yo creo que un precursor un poquito de esa literatura tropical podría ser el propio Neruda, que le cantó a las regiones en general de América Latina, como sin hacer distinciones. Pasa también que yo creo que hubo antes algunos poetas que quisieron hablar de la historia americana, pero con menos fortuna. Por ejemplo, Santos Chocano fue un poeta que yo creo que hoy nadie lee, yo creo que a nadie le gusta, pero vino a México, es que era asesino. Te voy a decir una frase que decía... Entre otras cosas. Entre otras cosas, te voy a decir una frase muy buena que dijo Darío. Dice, la literatura hispanoamericana tiene el honor de contar entre sus 3 mejores poetas son un asesino, que es Salvador Díaz Mirón, un estafador, el más grande asesino Díaz Mirón, el más grande estafador Chocano y el más grande borracho que soy yo, dijo Rubén Darío. Ajá. Entonces, pasa que... Hay gracias que no se pueden ocultar. ¿Hay qué? Gracias que no se pueden ocultar. No ocultar, imagínate. Sí. Ahora, cuando llega Neruda, finalmente establece pues una manera consistente, un gran discurso histórico. Y yo creo que eso no había pasado en la poesía. Había pasado en la Crónica de América en el siglo XVI, pues es un siglo de cronistas. Hubo siglos de historiadores, el siglo XVIII. Por supuesto. Y finalmente, en el modernismo lo que pasó es que el modernismo le cantó a Francia, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes cosas que tuvo Rubén Darío fue esa enfermedad que le había diagnosticado Juan Valera, el novelista. Dijo, usted tiene una enfermedad y su enfermedad se llama galicismo mental. Usted habla en español, pero piensa en francés. Claro. Y finalmente, realmente lo que pensó Darío era que era cierto, que tenía que volver a hablar de América. Pero lo malo de Darío es que él decía, yo odio el siglo en que me tocó vivir. Ajá. Y de algún modo, Darío lo que hizo fue volver aristocráticas a las personas. Se dieron cuenta que podían ser muy elegantes, muy aristocráticos en la vida personal y aspirar a Francia, pero aspirar a la historia de América también. Y yo creo que fue un deseo inconcluso de una generación, y yo creo que el que lo logró finalmente fue Pablo Neruda. Ahora, hay otra cosa que tú me lo decías ahora que platicábamos, que él no logró conquistar a
a la novia que quería Sí. con su poesía, pero yo creo que logró que mucha gente, sí, tú me lo decías. Conquistó al mundo. Conquistó al mundo, Claro. pero no a la mujer que quería. Yo creo que es un poco también la tragedia de algunos poetas, como fue la tragedia de Ramón López Velarde, que nunca pudo nunca logró a las 4 mujeres que amó, nunca pudo acostarse con las mujeres que amó y se acostó con las mujeres que no amó, que decían que era la tragedia de López Velarde. Una persona a la cual Neruda admiró mucho. A Neruda le rentaron, cuando vino a México, le rentaron una casa y le dijeron que era donde había vivido López Velarde, y él se emocionó mucho y lo presumió, incluso escribió un texto diciendo que él había vivido en la casa de López Velarde, lo cual era falso porque era una casa en Coyoacán y López Velarde jamás vivió en Coyoacán. Había vivido en la Roma, ¿no? Había vivido en la Roma. Entonces lo engañaron a Neruda. Pero me dices, bueno, ¿en qué cambió el rumbo de la poesía de América? Sí. Pues yo creo que por un lado, ese discurso histórico, pero yo creo que el discurso amoroso, yo creo que no hay otro personaje en América Latina que le haya cantado hacia el amor, que haya hecho una serie de poemas tan exitosos en el sentido del discurso amoroso. Tú puedes decir después algunos más o menos, pero yo creo que salvo Amado Nervo quizás, pero los poemas de Amado Nervo son poemas de amor y muerte, porque los grandes poemas de amor están hechos prácticamente junto al cuerpo que acaba de morir de la amada inmóvil, ¿no? Por en supuesto. cambio, Sí. hay otra cosa que es ese recorrido personal. También creo que es muy interesante, porque Pablo Neruda empezó siendo el poeta que hablaba a las profundidades existenciales, a la soledad. Fue un poeta que se influyó mucho del surrealismo, de la vanguardia, pero era un poeta antisocial, era un poeta que después de los poemas de amor, como que se sumergió en una especie de soledad y de angustia existencial. Y un día resulta que él fue cuando estuvo él de embajador en Indonesia, o no sé dónde estuvo. Sí. En varios países, ¿no? Estuvo En el sureste asiático, embajador sí. en el sureste asiático, y cuando regresó a América, fue con su esposa a conocer las ruinas de Machu Picchu, Sí. 1941-42, y le impresionó tanto descubrir las ruinas de Machu Picchu que él tiene una imagen muy interesante. Dice que él, lo repite en muchos poemas, dice que él tomó su mano y la metió en la tierra y sacó barro, sacó tierra, y dice que eso es que él tocó las entrañas de América y tocó esas entrañas y se comunicó con los americanos muertos. Él dice que nosotros somos el hombre de hoy es una vasija, pero una vasija incompleta. Es esa vasija que desentierras y la desentierras rota y le falta un cacho. Para que estemos completos los hombres de hoy, nos hace falta una parte. Y esa parte que nos hace falta es el hombre americano muerto. Entonces, cuando habla de Machu Picchu, se describe él su angustia existencial que se alivia cuando finalmente puede llegar a Machu Picchu, meter esa mano, sacar una vasija antigua y armarse. Y en ese momento descubre que está completo porque se hermana con los oprimidos de hace 6 siglos. Y por eso tiene un verso muy famoso que dice: ven a nacer conmigo, hermano. O sea, no ven a vivir, no, a nacer, vamos a nacer juntos. Vamos a nacer los antiguos americanos y los americanos de hoy. ¿Ves cómo está como relacionado? Claro. El poeta, la historia y el paisaje. ¿Y esto está en canto general, Pavel? Este es el canto general. Sí. Este es el poema de 1950. El canto general es un libro que le ha ido bien y mal, porque es un libro complejo. Bueno, son 256 poemas que él armó a lo largo de, es un libro grande, ¿no? Sí. Que él armó a lo largo de yo creo que 12 o 13 años se dedicó a escribir este libro, porque él quería hacerle un libro a Chile primero. Entonces hay un capítulo aquí que se llama Canto General de Chile, pero porque él quería hacer ese.
Luego se descubrió que él quería hacer más, quería descubrir la historia de América. Por cierto, que ahorita hay una como idea que se ha quedado por ahí grabada, que quiso el responsable de esa mala, como dicen, de esa fake news, fue un crítico que se llamó Harold Bloom, que pues en un tiempo fue Harold Bloom fue considerado el máximo crítico literario. Yo creo que algún tiempo, no sé si todavía, era así del mundo. Y habla muy bien de Neruda, ¿que no? Sí, pero fíjate que él es el responsable de una mentira. Y eso me lo contó algún día José Emilio Pacheco. Platicando de algo de Neruda, me dijo que hay una idea que la dijo Harold Bloom y que José Emilio se dedicó a desmontar. Es que tú te acuerdas que Borges tiene el cuento, el Aleph, y en ese cuento hace Carlos Argentino Danieri, es un poeta. Y ese poeta le hace burla a Neruda porque es un poeta que quiere hacer un poema de todo. Y se quiere hacer un poema de todo el planeta, de todo el mundo, de América o de no sé qué, y quiere cantar todo. Y entonces ya lleva un poema a una carretera, lleva un poema a una estación de gasolina y lleva uno a un paisaje que vio no sé dónde. Le hace burla de que es imposible hacer eso. Y Harold Bloom dice que el poeta del que se burla Borges en el Aleph es Pablo Neruda por el Canto General. Sin embargo, José Emilio Pacheco dice que eso es imposible porque cuando el Aleph se escribió, Pablo Neruda todavía no escribía el Canto General, pero que se ha quedado como una mentira en torno a una enemistad entre Neruda y Borges, ¿no? Y yo le hago caso a José Emilio, ¿no? Pues sí. Hacemos caso a José Emilio. Aunque yo creo que Borges no era un poeta que haya estimado nada ni a Neruda, y por ejemplo, ni a García Márquez, ni a Gabriela Mistral. Entonces, por ejemplo, aunque fíjate que cuando él dice que para él Borges decía que para él no contaba la poesía de Gabriela Mistral, que él no contaba el Nobel para América con Gabriela Mistral. De 100 años de soledad decía que le había dado flojera a los 50 años. Sí. Y de Neruda, fíjate que tampoco fue tan afecto a la poesía de Neruda y que aparentemente había una enemistad. Claro que Neruda además representó al poeta de izquierda. O sea, en muchos sentidos... Algo con lo que Borges no comulgaba. Para nada. Borges decía que él era derechista, se decía derechista, porque él decía que ser de derecha era una manera de ser escéptico. Esa era su justificación, que cuando eres conservador es porque eres escéptico de las cosas y que a él le gustaba ser escéptico. Pavel, vamos a hacer una pausa. Regresamos en un minuto porque estamos muy, muy satisfechos, muy impresionados con toda la imagen que nos has regalado de Neruda esta mañana. Regresamos en un minuto. Estamos en Rostros de la Cultura. Gracias. La cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Seguimos al aire, estamos en Rostros de la Cultura, estamos conversando con el maestro Pavel Granados en vía remota y con Citlali Ríos acerca de las contribuciones de Pablo Neruda a la poesía. No sé si sigue el maestro Pavel ahí con nosotros. Pavel, gracias por continuar. Oye, fíjate que yo tengo un testimonio de Roberto Alifano. Roberto Alifano fue el amanuense de Borges en los últimos años de su vida, pero antes él vivió en Santiago y tuvo tal cercanía con Neruda y con Matilde Urrutia que fue el encargado por doña Matilde Urrutia de dar la oración fúnebre en ese entierro clandestino que fue la muerte de Neruda. Ya había triunfado el golpe, bueno, había triunfado, es una manera elegante de decirlo, ya se había impuesto por las bayonetas y por el bombardeo a la moneda. Aquí estamos viendo el sepelio de Neruda, ahí vemos al centro a Matilde Urrutia y atrás sobresale por su altura el embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá.
Y entonces Alifano es detenido por la Junta Militar de Chile después de pronunciar ese discurso, y cuando se da cuenta la Junta que no es chileno sino argentino, lo dejan ir. Y luego se convierte en el secretario, empieza como secretario de Borges y luego ya es el amanuense. Y que Borges le dijo, Neruda es un buen poeta de las cosas sencillas. Ah, mira, qué bien. Ese testimonio me lo regaló Alifano. Bueno, está con nosotros, como sabes, la maestra Citlali Ríos, y yo le quiero preguntar a Citlali, ¿cómo es que su generación se interesa en un poeta como Neruda? Bueno, muchas gracias. Ya después de toda la explicación del maestro Pavel, la verdad hasta me da nervios hablar un poco de mi opinión, pero creo que también es importante decir que los jóvenes y esta generación estamos leyendo poesía, y que afortunadamente también en las plataformas sociales podemos encontrar pequeños extractos de poesía, podemos encontrar mucha información. Incluso ya vamos a las ferias de libros más con PDFs que con libros de pasta dura, ¿no? Pero bueno, yo encuentro a Pablo Neruda a los 15 años en el 2009, cuando entro a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, una preparatoria muy conocida aquí en Tijuana. Y bueno, era obligado leer a este poeta en una escuela tan humanista como esta. Encuentro a este gran autor tan rico en su melodía, estos 20 poemas de amor y una canción desesperada que él escribe a los 19 años, pues naturalmente un adolescente se va a sentir identificado. También esta poesía un tanto tirada a lo político, a lo comunista, pues en los años de adolescencia uno se quiere aferrar a esas letras y bueno, seguir leyéndolo es seguir leyendo un gran escritor, muy comparado a Jorge Luis Borges, a autores grandes de nuestra lengua. Cuando lo leemos, suspiramos y decimos, qué grande es Pablo Neruda. Citlali, ¿podrías regalarnos una breve lectura de la Oda al Aire para que le escuche nuestro público y el maestro Pavel, por favor? Claro que sí. Oda al aire. Andando en un camino, encontré al aire. Lo saludé y le dije con respeto: me alegro de que, por una vez, dejes tu transparencia. Así hablaremos. Él, incansable, bailó, movió las hojas, sacudió su risa, el polvo de mis suelas, y levantando todo su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa, inmóvil como un mástil, se mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa, el rey del cielo, me envolví en su bandera de seda celestial y le dije: monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido: no te vendas. Muchísimas gracias, Citlali. Pues Pavel, ¿qué libro recomendarías a las nuevas generaciones? ¿Por dónde debe uno empezar a leer a Neruda? No, yo creo que es lo mismo que el mar, a donde te metas, la parte donde te metas a nadar, está bien, ¿no? Exacto. Bueno, salvo que tenga unas olas muy tremendas, pero las odas elementales que acabas de leer, es parte de esto, Citlali. Es un libro espléndido para comenzar. Bueno, los 20 poemas igualmente, pero por ejemplo estas odas elementales, yo creo que es por donde mucha gente lo conoció, porque originalmente, como ahorita, bueno, como pueden ver, aquí tengo las odas, sí. Son poemas que tienen esta forma, porque son versos chiquitos, porque originalmente era la columna periodística de Pablo Neruda. Tú abrías el periódico, en Venezuela le encargaron estas odas elementales. Abrías el periódico y tiene la forma de una columna periodística, porque era la columna de Pablo Neruda. ¿En qué año lo hace, Pavel? ¿En qué año lo hace? En los años 50 lo hace Pablo Neruda, 1952, 53. En realidad los juntó ya como libro en 1954. Fue poquito después del canto general. Como ves, Neruda se proponía empresas muy grandes, aunque sean
chiquitos, la verdad es que son, a la hora de la hora hizo 3 libros de odas elementales. Hay oda a los números, al aire, a todo tipo de frutas, a los obreros, al jabón, a la cebolla. Realmente al aceite de oliva. Al aceite de oliva. Y cada cosa que en las que él mira, se mira en cosas que no vemos. El jabón, que es un pez ciego y mudo que va nadando en el fondo de la tina, pues es una cosa maravillosa. Como que él mira a las cosas de la naturaleza como compañeros de lucha, como obreros. Claro. Entonces, los números, nos levantamos y cada día hay que contar de nuevo cuántos amigos nos quedan, cuántas cosas, cuántos años, cuántos días nos faltan. Todo eso diario estamos naciendo y a trabajar con números. Le da el tratamiento de camaradas a las cosas, ¿no? Sí, siempre, ajá. Y yo creo que eso lo tiene que ver también, yo creo que otro que le gustaba eso era a Revueltas. ¿Te acuerdas que Carlos Monsiváis decía que Revueltas decía, pásame el compañero salero, el compañero tenedor, a todas las cosas que decía compañero. Neruda y también Revueltas. Fíjate que en ese sentido yo creo que a Neruda se le puede empezar a leer casi desde cualquier lugar, porque incluso esos poemas tan personales que luego eran los poemas criticados por ser incomprensibles, se siguen leyendo, como Sucede que me canso de ser hombre. Claro. Sigue siendo un poema pues que todavía nos lo sabemos, ¿no? Claro. Oye, Pavel, y ya hablaste un poco de la influencia que pudo haber tenido Neruda en Paz. ¿Hay alguna influencia de Neruda en la poesía mexicana? Bueno, yo creo que José Emilio Pacheco se considera nerudiano, ¿no? Claro. Yo creo que si alguien conoció la obra de Neruda fue él. Lo mismo Monsiváis, Monsiváis impresionó mucho a los chilenos cuando fue a Chile y se sabía de memoria los primeros versos del canto general, así como Monsi se sabía muchos poemas, yo creo que se sabía de Neruda, pero piensa, por ejemplo, también en Sabines. Yo creo que Sabines es imposible sin Pablo Neruda, sobre todo el aspecto amoroso, ¿no? El aspecto y la otra amoroso. cosa es que Neruda tenía fama de leer mal sus poemas. A mí sí me gusta escuchar a Neruda, pero Sabines le gustaba mucho leer la poesía de Neruda en voz alta. Ahora, hay otra cosa. Hay gente que se decía que había influido en Neruda. Por ejemplo, López Velarde le gustaba mucho a Neruda, pero Carlos Pellicer, él decía que él se consideraba que había influido a Pablo Neruda. Y yo creo que sí, porque el primero que había cantado Las Cosas de América en México había sido Pellicer desde los años 20. Claro. Y yo creo que sí había influencia de Pellicer. Y bueno, la verdad es que Neruda dejó una huella fuerte. Yo creo que aquí lo admiraron tantos. Octavio Paz lo admiraba, pero tuvieron diferencias. Y si me permites te cuento lo que me contó a mí Alichu Macero, porque Neruda escribió aquí un canto a Stalingrado en México. Aquí apareció en México en la etapa stalinista. Pero te voy a pedir que eso me lo cuentes después de la siguiente pausa. Y regresamos. Okay, claro. Gracias, Pavel. Seguimos en Rostros de la Cultura. La cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Seguimos en Rostros de la Cultura, seguimos platicando sobre Pablo Neruda con el maestro Pavel Granados y Citlali Ríos. Adelante, Pavel, te interrumpimos. No, pues fíjate que es que ahorita en el corte me quedé pensando más cosas. Es que se dice, pero eso habría que verlo con los biógrafos realmente de Neruda y de Octavio Paz, porque se dice que originalmente para el Congreso de Valencia, o sea, ir a apoyar a la causa republicana en España, Neruda había elegido qué poeta tenía que ir a España y que él había elegido a Efraín Huerta, y que cuando conoció a Octavio Paz dijo, no, Efraín Huerta, no, mejor tú. No sé si sea cierto. Sí. Entonces, Octavio Paz había ido al Congreso de Valencia junto con Elena Garro, había estado allá Silvestre Revueltas, más personas, ¿no?
a su regreso, Octavio Paz poco a poco fue dejando, se fue odiando a la izquierda, como todos sabemos. Sí. Y en los años 40, 1942-43, vino Octavio Paz, esto me lo contó Ali Chumacero, y le hicieron una comida en el Casino Español. Y entonces se acercaron Octavio Paz y Ali Chumacero y a saludar a Neruda. Estaba todo mundo haciendo fila para verlo, y Octavio Paz no se le ocurrió otra cosa que decirle qué bonita camisa, una camisa que tenía Neruda, blanca, y Neruda le dijo, más blanca que su conciencia. Entonces, pues era el gran poeta, Octavio Paz era muy joven. Entonces, Ali Chumacero me dijo que Octavio Paz le dijo, oye, me contuve para no golpearlo. Y le dijo, hiciste bien, no hubiera estado bien que hubieras hecho eso. Dice, qué bueno que no lo secundaste, ¿no? Pero ahí se vino una ruptura que fue siempre. La verdad es que Octavio Paz y Neruda no hay, no sé, yo creo que sí hay un diálogo. La verdad es que no puedes hacer como que no existe Neruda, ¿no? Finalmente, no, claro. Eso también pasa. Pero fíjate que tampoco es plácida la relación de Neruda con México. De hecho, en el Canto General hay un par de insultos. Bueno, hay muchos insultos de Neruda, pero hay dos que me llaman la atención y lo estaba ahorita buscando, porque finalmente, ¿qué pasó? Que Neruda se fue a Chile y apoyó a Manuel González Videla, en su candidatura a la presidencia. El Partido Socialista, no sé, el partido de izquierda donde estaba Neruda, apoyó la candidatura de González Videla. Estuvieron todo un año en campaña y ganó González Videla. Y cuando ganó, traicionó al partido de Neruda y comenzó una persecución política contra Neruda. Aquí está el libro de discursos de Neruda y aquí está el documento, la cédula de identidad falsa de Neruda, sí, que él tenía aquí, Ofronio Ruiz Legorreta, y está su foto, porque estuvo 2 años prófugo, perseguido, fugitivo en Chile. Cuando le dijeron que el gobierno de Miguel Alemán podía ayudar a Pablo Neruda, él fue a la embajada y tiene aquí el poema en donde cuenta eso, que se llama Acuso. Cerraron las cordilleras de Chile para que no partiera a contar lo que aquí sucede. Pidieron que Neruda no escapara, que lo buscaran. Estuvieron 1 año buscándolo. Y cuando México abrió sus puertas para recibirme y guardarme, Torres Bodet, pobre poeta, ordenó que se me entregara a los carceleros furiosos. O sea que parece ser que Neruda fue a buscar a Torres Bodet y Torres Bodet casi lo denunció. Uh-huh. El gobierno de González Videla no sabía si Neruda estaba en Chile o si se había fugado. Finalmente, por los Andes, un coche lo pudo llevar a Argentina, sí, y apareció en México. Pero el gobierno de González Videla le pidió a todos los embajadores de Chile en el mundo que si veían dónde estaba Neruda, lo denunciaron. Gabriela Mistral estaba de embajador en Italia y dijo, ¿cómo se ve que no me conocen? Yo jamás voy a entregar al poeta Neruda al gobierno de González Videla. Oye, Pavel, y es el tema de la película que ahora está en esta plataforma muy popular que se llama Neruda, que es con Gael García Bernal. Ah, no la he visto, pero la voy a ver. Bueno, te la recomiendo ampliamente. El actor, en este momento no recuerdo el nombre, tiene un enorme parecido a Neruda. Es un actor chileno. Oye, qué maravilla. Sí, está muy bien. Le vamos a pedir a Citlali que nos deleite con otra lectura de poema de Neruda. A ver, ¿cuál has elegido, Citlali? Bueno, por el tema, creo que de los que traemos de selección, El Gran Mantel pudiera ser un pequeño extracto. Adelante. Es triste comer de frac, es comer en un ataúd, pero comer en los conventos es comer ya bajo la tierra. Comer solo es muy amargo, pero no comer es profundo. Es un hueco, es verde, tiene espinas, como una cadena de anzuelos que cae desde el corazón y que te clava por dentro. Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos, quema, quema y no tiene fuego. El hambre es
un incendio frío. Muchas gracias, Citlali. Pues bueno, ahí está, Pavel. Qué manera, qué lenguaje de Neruda, ¿no? Sí, sí, sí. Además, porque con lo más bonito de Neruda, yo creo, es que dice cosas elementales, ¿no? Sí. El hambre es un infierno frío, es un incendio frío. Qué manera de decirlo, como que realmente no le tiene miedo a las grandes palabras, ¿no? Quema y no tiene fuego, dice. Sí, sí, todo eso es maravilloso. Creo que eso, yo creo que él encontró un secreto, porque realmente hay poetas que hacen todo tipo de, ¿cómo se puede decir? Acrobacias, ¿no? Para fórmulas verbales, para llegar a algo más complejo, y Neruda no necesita de eso. Es decir, con palabras muy claras y muy profundas, dice cosas realmente bellas, ¿no? Eso creo que es una cosa, puedes reconocer un verso de Neruda con esa profundidad. Al pobre también le ha pasado lo que a muchos, que tú buscas en internet y le atribuyen cosas que no dijo, ¿no? Exactamente, como le pasa a García Márquez, sí. Bueno, a Borges fue el primero que le empezaron a hacer hace muchos años, a hacer promoción con poemas que no eran de él, y lo malo es que también a Neruda ha sido Gabriela Mistral, en fin, se puede hacer una antología de los poemas falsos que les atribuyen en las redes, ¿no? Pero Neruda es alguien que, bueno, yo creo que sale limpio, porque de verdad reconocer a Neruda por sus poemas es fácil, por la belleza que tiene, ¿no? Por supuesto. Y digo, parece elemental lo que está diciendo, pero es muy profundo, ¿no? Yo creo que ahí está el gran truco. Sí, sí, sí. El hablar de la historia de América, decir cosas, porque realmente, bueno, te voy a decir que todo ese año que estuvo huyendo, pues él se refugió, por ejemplo, 1 mes o 2 meses con un señor que tenía un huerto. Entonces le hizo poemas a las frutas, a los árboles que tenía ese señor que le dio asilo. Cargaba Neruda para leer, pidió libros, bueno, tenía cargando una mochila, y lo que pidió fue un libro con ilustraciones de pájaros y de frutas de Chile. Eso fue lo que leyó. Se llevó cargando un libro de historia de América. Esa fue su lectura, y por eso, a lo largo de esos 2 años en los que estuvo fugitivo, Neruda lo que hizo fue escribir el Canto General. Realmente son 2 años. Cuando llega a México, de pronto el gobierno de González Videla pensaba que Neruda seguía escondido en Chile, que lo que querían era meterlo a la cárcel, y de pronto apareció aquí en México, pero ya había hablado y tanto con Diego Rivera como con Siqueiros, y se hizo el Canto General. La primera edición del Canto General se hizo aquí en México en 1950, en los talleres gráficos de la Nación, y fue un tipógrafo que, híjole, ayer lo platicábamos, Pedro, sí. Prieto, se apellidaba. De apellido Prieto, sí, el maestro de Vicente Rojo, ¿no? Miguel Prieto. Sí, que fue esta revista La Cultura en México que diseñó, el suplemento que diseñó Vicente Rojo, lo hizo un poco a semejanza de su maestro, que fue el que hizo las cajas del Canto General. El Canto General tiene una cosa interesante. Muéstranos, si tienes la primera edición, muéstrala. Fíjate que la presté y no me la devolvieron, Pedro, pero lo que tiene, yo tengo la primera edición chiquita, se hicieron 2 ediciones, una grandota y una chiquita. Y yo tenía la edición chiquita, que la abres y la primera guarda tiene un dibujo de Neruda, y en la segunda tiene una de... No, uno de Siqueiros. Rivera y uno de Siqueiros. Sí, y Rivera y Siqueiros. Y la que yo, única vez que he visto una edición, primera edición firmada por Neruda del Canto General, la vi en la colección de Carlos Monsiváis. Monsiváis tenía un ejemplar de Pablo Neruda entre sus cosas, y uno la puede ver ahora en la Biblioteca de México, en la Vasconcelos, porque ahí está
Las cosas de Carlos, y está ese libro. Pavel, ¿cuál es la razón por la cual se publica en México? ¿Había una razón política de que en Chile era imposible publicarlo porque él estaba huyendo, y es el gobierno de Alemán también, curiosamente, en Talleres Gráficos de la Nación, que lo publica? ¿Tú recuerdas de cuándo fue el tiraje de Canto General inicialmente? Fíjate que fueron como 2,000 o 3,000 ejemplares. Es un tiraje importante para la época. Sí, y bueno, además se hizo en grande. Hay fotos de él firmando los libros, pues es un libro de gran formato. Grandote. Sí. ¿Por qué se habrá hecho en México? Mira, como en el caso de Echeverría, Miguel Alemán un poco fue farol de la calle, ¿no? Apoyó muchos movimientos fuera. Bueno, aquí también nosotros, en el caso de Chile, Echeverría ayudó a Salvador Allende. México apoyó a Cuba también, por ejemplo, un poco la historia del PRI, ¿no? Aquí en México. Y Miguel Alemán apoyó a Neruda y apoyó a Gabriela Mistral. De hecho, cuando estuvo aquí en 2 ocasiones Gabriela Mistral, la segunda vez que estuvo en México, se hospedó en Veracruz en un rancho, y Miguel Alemán se lo regaló, pero ella no se lo aceptó. Y lo mismo con Neruda, fue muy generoso. Vamos a hacer una pausa y regresamos, Pavel. Estamos platicando sobre Pablo Neruda y regresamos con una lectura más de Citlali Ríos y los interesantísimos comentarios del maestro Pavel Granados. Regresamos. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. 15 por Citlali Ríos. Adelante. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Muchas gracias, Citlali. A ver, Pavel, ya está conectado el maestro. Bueno, esto es un poema con una sencillez también y profundidad, ¿no, Pavel? También esa juventud de Neruda, que es como que es increíble, ¿no? Que un joven de 19 años haya, creo que han sido muy pocos casos. Thomas Mann sería el otro que desde muy joven hicieron obras que deslumbraron, ¿no? Que con su primer libro cambiaron la literatura, y la verdad es que este bestseller de la obra de Neruda pues ha marcado, pero también yo creo que ha marcado y al mismo tiempo es tan contundente que la poesía no puede seguir por ahí. Yo pienso que, por ejemplo, vivir de copiar a Rulfo pues no es buen negocio, porque ya ha llegado son escritores que llegan a una cumbre, ¿no? O García Márquez, o yo diría que Neruda, ¿no? La verdad es que Neruda a los 19 años agotó una manera de decir la poesía del amor que no se podía seguir por ahí mismo. El propio Neruda tuvo que cambiar más adelante lo que seguía en torno al amor, ¿no? Realmente es una cumbre. Estos 20 poemas de amor y una canción desesperada, hechos a 2 novias, ¿no? A Marisol y a Marisombra, que son aparentemente las 2 musas, y a las lecturas de juventud, que yo creo que hay mucho del modernismo. Y el otro autor que dicen que era el ídolo de Neruda entonces, que era Rabindranath Tagore, que yo creo que hoy ya nadie lo lee, al pobre de Tagore, pero es un poeta que vino a América. Es que Tagore, y cuando ganó el premio Nobel, hizo una gira por toda América e influyó a los grandes escritores. La verdad, yo creo que Neruda también esa cosa de la naturaleza, de la trascendencia de las cosas, lo tenía mucho Tagore. Ese espiritualismo, ¿no? Acababa de pasar la Primera Guerra Mundial y era como si tuviera que nacer otra vez la maleza, tuviera que volver a crecer la naturaleza después de esa y Neruda se siente muy cercano a él, ¿no? Sí, a Tagore al principio sí. A la poesía pastoril latina y griega.
Neruda hace chiste porque le decían Teócrito. Ha nacido un Teócrito entre nosotros, o sea, un poeta pastoril que le canta el amor a las mujeres, a las cabras, a la naturaleza, y que entonces los chilenos lo recibieron muy emocionados. Tenemos un Teócrito. Pero Neruda dice nada más que cuando ese Teócrito se empezó a juntar con los obreros y a apoyar las huelgas, ya no les gustó tanto. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues se volvió, la verdad es que se hizo un poeta comprometido. Es un poeta que trata de decir que el amor es parte del discurso político, que el amor es una manera de cantarle a la vida también, es una manera que ser un poeta político es una manera de ser amoroso con el mundo, con la historia, con los demás. Es un poeta de la fraternidad en ese sentido, ¿no? Así es, a ver, le pediré a Citlali que para cerrar el programa lee las primeras líneas del poema 20 antes de despedirnos, Pavel. Muy bien. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tirintan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. Las besé tantas veces bajo el cielo infinito. Muchísimas gracias, Citlali. Pavel, muchísimas gracias que hayas hecho un espacio en tu agenda esta mañana para acompañarnos en este programa que seguramente será memorable y muy, muy recomendado aquí en Tijuana. Muchas gracias, Pedro Citlali. Qué gusto escucharte leer tan bonito a Neruda y siempre un placer platicar contigo, Pedro. Y un gusto, Pavel. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias. Una ventana a la cultura personal.